Muy buenas a todos y a todas a esta clase que se llama Los tres pilares para sanar tu intestino, para decir adiós a esas digestiones pesadas. Esta clase está dirigida para aquellas personas que están haciendo la lectura del libro de la pirámide de la longevidad y que quieren ampliar un poco más de información sobre el apartado de salud digestiva que tan importante es para pues, la longevidad, pero por supuesto para una longevidad saludable y una mayor calidad de vida. Bien, primero de todo agradeceros por la compra de este libro que he hecho con tanta ilusión y me presento yo, soy María Puntí, soy licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, pero cambié totalmente de rumbo hace años atrás y he hecho distintas formaciones sanitarias, técnico en dietética, máster en microbiota humana, doble titulación de la SAP en nutrición y medicina ortomolecular, entre múltiples cursos de psiconeuroinmunología. Soy fundadora y directora de la Academia Integra Salud School, donde ofrezco formaciones para profesionales sanitarios junto con mi equipo y también para público general que quiera aprender más sobre salud. Soy directora de Retiro Sentir en Indonesia, fundadora y directora del equipo clínico M. Punti, formado por más de 20 profesionales sanitarios, fundadora y CEO de la clínica OM Integrative Medicine, una clínica integrativa en Bali, en Indonesia, y autora del libro La pirámide de la longevidad, que estáis leyendo ahora estos días, me imagino. Así que, como sabéis, pues yo, a pesar de, pues en el equipo atendemos a todo tipo de personas, pues hombres, mujeres, con distintos tipos de patologías, estamos sobre todo especializados en salud digestiva. ¿Y por qué no? Pues yo observé que había un aumento muy drástico de la gente con problemas digestivos que se les encajonaba bajo el nombre de intestino o colon irritable. De hecho, bueno, ya hay muchas noticias y lo podemos ver en las estadísticas, que las visitas al médico por problemas digestivos aumentan un 40% en la última década y eso es muchísimo y eso es una noticia solo de 2016. Es decir, ha habido un incremento enorme de los problemas digestivos y especialmente de la conciencia, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de que tener gases, estreñimiento, malestar, cólicos no es normal. Y yo creo que también ha habido un aumento de conciencia, sin embargo, pues el estilo de vida que llevamos, moderno, el estrés, el tipo de alimentación tan pésima que llevamos, pues por supuesto eso afecta a la salud digestiva y el sedentarismo, ¿no? Que también impacta muchísimo. Y como vemos también de la Asociación Española contra el Cáncer, pues sabemos que una buena alimentación también es clave para la prevención del cáncer de colon, que es uno de los más mortíferos y uno de los más, pues que más va en aumento en los últimos años en todo el mundo. Sabemos que, por supuesto, el estilo de vida es fundamental. Una enfermedad no va simplemente en aumento porque cambian los genes en tan pocos años, sino que hay factores que hacen que se expresen esos genes que queremos mantener silenciados y, por lo tanto, es fundamental mantener una buena salud digestiva para una longevidad y una vida saludable, ¿no? Entonces, en esta clase pues vamos a aprender distintas cositas como síntomas de una mala salud digestiva, los errores más comunes que debemos evitar cuando queremos mejorar nuestras digestiones, cómo resolver, ¿no? Especialmente estos problemas digestivos desde la raíz y no simplemente pues tomando un suplemento o haciendo una dieta milagrosa o tomando un medicamento, sino intentar ver cuál puede ser el origen de ese malestar, que en cada persona es distinta y vengo en esta clase a daros un poquito de luz, ¿no? Os dejo algunos testimonios pues, de pacientes que han acudido a mí, cientos de pacientes que hemos atendido en el equipo y pues que venían con el síntoma, ¿no? El diagnóstico de intestino irritable, de dispepsia funcional, alergias no identificadas, dermatitis nerviosa, ¿no? Todo de diagnósticos así un poco confuso y que, bueno, hemos conseguido mejorar con el tiempo, de los cuales estoy muy feliz porque realmente en la gran mayoría de pacientes con diagnósticos digestivos crónicos realmente pueden mejorar muchísimo su calidad de vida con cambios a nivel de alimentación, a nivel de salud mental y cambios a nivel pues, de estilo de vida y de ejercicio. Si os comparto los tres pilares esenciales para ayudar a mejorar el intestino. El primer pilar es la nutrición. Por supuesto, todos son importantes. El orden de los pilares no siempre es por orden de importancia, pero voy a ir uno por uno. La salud emocional y vamos a también hablar de la detección correcta de las intolerancias, que es un mundo en el que hay pues mucha confusión y muchas veces tiramos el dinero con test que no nos sirven para nada. Así que hoy vamos a revisar estos tres pilares. Sabemos que el ser humano pues, es un superorganismo porque sabemos que tenemos más bacterias que células en el ser humano y de hecho tenemos
muchísimos más genes que contienen esta microbiota, de hecho más de 100 veces los genes que tenemos a, a nivel celular, ¿no? En nuestras células a nivel del ser humano. Y por lo tanto, la influencia de esa microbiota es brutal porque tiene la capacidad de expresar millones y millones y millones de genes, muchos más que nosotros. Y de hecho, de 1 a 3 kilos de nuestro peso es el peso de nuestras bacterias. Y la microbiota del ser humano, además de bacterias, que son el 90% prácticamente, incluye hongos, fagos, que son virus, parásitos que habitan de forma normal y que cohabitan en equilibrio, en homeostasis, en simbiosis con nuestro sistema inmunitario y nuestras células porque nos ayudan, ¿no? De hecho, hay 38 trillones de bacterias, que es una locura, y más de 100 trillones de microorganismos en todo el cuerpo. Estamos cubiertos de bichos y es totalmente normal y necesario para nuestra supervivencia. Sabemos que la disbiosis, es decir, un desequilibrio de esta microbiota que habita no solo en el intestino, sino tenemos microbiotas pues en la boca, en el estómago, en la piel, en los genitales, que se organiza por nichos, es decir, que aunque cada persona tenga una microbiota distinta, los nichos ecológicos de cada zona del intestino, de la boca, etcétera, pues tienen una organización similar, pero hablaremos de la intestinal porque es la más abundante, ¿no? La que tiene más cantidad de microorganismos. Y sabemos que una alteración de cualquiera de esos nichos puede alterar el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, nervioso y se relaciona con enfermedades crónico-inflamatorias como las enfermedades autoinmunes, la diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, la obesidad, el cáncer, la hipercolesterolemia, desórdenes neurológicos, asma, alergias. Realmente no significa que la disbiosis sea la causante de todas estas enfermedades, sino que esas enfermedades suelen ser multifactoriales y la disbiosis intestinal es un factor más que habría que revisar porque en algunos estudios se ha visto que puede haber cierta relación, puesto que la microbiota intestinal desempeña funciones clave como fabricar vitaminas del grupo B y también extraerlas de los alimentos, la vitamina K, que contribuye a la coagulación sanguínea o a la formación también de hueso, fabrica neurotransmisores, porque hay muchísimas neuronas en el intestino, el sistema nervioso entérico, que se conecta con el intestino con el cerebro por múltiples vías, con lo cual puede influenciar, por supuesto, pues en nuestro estado de ánimo y en el estado de inflamación general. Nos protege frente a patógenos porque estos microorganismos liberan bactericinas, ácido láctico, peróxido de hidrógeno. Son sustancias que ayudan a luchar contra ciertas posibles sustancias. Por ejemplo, nos comemos una carne que contiene, por ejemplo, un parásito, pues nuestro sistema inmunitario junto con los bichitos es capaz de neutralizar esos microorganismos, ¿no? Si todo funciona como debería. Participa en la digestión de alimentos, es decir, coge alimentos, los degrada para cortarlos en pequeños trocitos, junto con las enzimas de la bilis, junto con las enzimas, perdón, junto con los ácidos biliares, con las enzimas pancreáticas y el ácido clorhídrico del estómago. Todo ese mejunje, pues la microbiota contribuye también a degradar esos alimentos y que en el intestino delgado los podamos absorber. También regula y modula el sistema inmune. Sabemos que el 70% de las células inmunitarias se encuentra en la mucosa del intestino precisamente porque para protegernos de posibles infecciones y mantiene la integridad de la barrera intestinal. Esta microbiota nos ayuda a protegernos y a evitar el paso de moléculas que deberían permanecer fuera del torrente sanguíneo. Sabemos que tenemos unos 250 metros cuadrados en el intestino y que se pliega para aumentar esta superficie de absorción. Tenemos trillones de bacterias, especialmente bacterias anaerobias gram positivas, y este bajo recuento bacteriano se mantiene gracias al peristaltismo normal, a la secreción normal de ácido gástrico en el estómago, ácido clorhídrico, el moco que protege digamos, el tejido de todo el sistema gastrointestinal, las inmunoglobulinas producidas por el sistema inmunitario, que ayuda a regular el equilibrio de esta microbiota, y la válvula ileocecal, que es una válvula que regula el paso del bolo alimenticio del intestino delgado al grueso. La composición de esta microbiota no es exactamente igual, pero por estudios científicos que se han hecho desde 2012, que se secuenció por primera vez la microbiota humana por el Human Microbiome Project, se sabe que existe cierta similitud entre microbiotas y cierto equilibrio, una composición un poco estándar, aunque varía, por supuesto, de muchas cosas, ¿no? De la edad, por supuesto, pues nacemos con una microbiota que se asemeja mucho a la de la madre, especialmente a la de la boca, que influye durante la gestación, y el tipo de parto, ¿no? Si ha sido vaginal o si ha sido por cesárea, la microbiota por la que se empaña el bebé, pues será o de la piel o del ambiente si ha nacido por cesárea, o del canal del parto si ha nacido por vía pues, vaginal. Y eso va a condicionar un poco la salud del niño en el futuro, ¿no? Muchas veces lo que hacen algunas matronas es coger un paño y empaparlo pues,
de líquido, ¿no?, a nivel vaginal de la madre para cubrir al niño cuando nace, para empaparlo de bien del lactobacillus y ayudarlo a tener un sistema inmunitario más fuerte y menos predispuesto a desarrollar pues, alergias o intolerancias en el futuro o asma. También influye pues, donde se vive. Se sabe que en las áreas rurales, donde los niños han estado más en contacto con la naturaleza, con animales de granja, incluso con animales en casa, tienen una microbiota más diversa y tienen menos predisposición a desarrollar asma e intolerancias porque tienen un sistema inmunitario mucho más fuerte que se ha acostumbrado desde pequeño a lidiar con múltiples parásitos, con virus, con otras bacterias que convivían, ¿no? Entonces, pues de hecho, la microbiota más diversa se encuentra en las tribus Hadza y Yanomami, que son esas tribus que viven pues, en la selva y que están muy expuestas, por supuesto, a todo tipo de microorganismos y comen gran variedad de vegetales, de tubérculos, de raíces y de frutas, ¿no? También, por supuesto, el estrés y el descanso influyen, la actividad física, la medicación, la alimentación, todo esto hace que esta microbiota con la que nacemos de base se modifique. A la izquierda podemos ver un intestino sano, ¿no? Es aquel intestino pues con una mucosa claramente conservada, con esto son las células del intestino, delgado y grueso, y que se unen por unas uniones estrechas, unas proteínas que atan unas células con otras, que son ligeramente permeables para permitir, pues, por ejemplo, el paso de agua y de nutrientes, pero que, como vemos a la derecha, una excesiva separación puede provocar problemas de endotoxemia y de inflamación de todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues al final sabemos que tenemos aquí, como vemos, las células protegidas por un moco viscoso que secretan estas células, donde se alojan las células, los microorganismos buenos, como los lactobacilos, las bifidobacterias, que tanto probablemente nos suenan, que producen ácidos grasos de cadena corta, ácido láctico, peróxido de hidrógeno, péptidos, digamos, que ayudan a la regulación del sistema inmunitario, la protección frente a patógenos y mantienen, ¿ves?, un balance pues, completamente equilibrado y es la imagen pues, de un intestino sano, una buena mucosa, con unas uniones estrechas bien conservadas, con un sistema inmunitario no excesivamente estimulado y tranquilo. Y a la derecha, sin embargo, vemos cómo estas células se separan, eh, falta moco, con lo cual los jugos gástricos y las bacterias están totalmente en contacto con el epitelio, provocando mucha inflamación. Es como si nos hiciéramos un corte, ¿no?, directamente en la piel y estuviera totalmente en contacto con esas vellosidades que deben quedar protegidas por este moco. Eso pasa en casos pues, de intolerancias alimentarias, un abuso de alcohol, consumo de alimentos procesados en exceso, por ejemplo, intoxicaciones alimentarias que nos han curado, por un SIBO, es decir, cosas que pueden irritar el intestino y eso provoca pues, que haya una menor producción de péptidos que ayudan a la preservación del equilibrio y seamos más susceptibles a sufrir intoxicaciones alimentarias, a que nos pongamos enfermos, a que bacterias que deberían de permanecer fuera, como vemos, se cuelan, como por ejemplo la cándida, y puede provocar una invasión a nivel pues, sistémica, ¿no?, porque se cuelan en el torrente sanguíneo y eso altera el sistema inmune, te predispone a sufrir enfermedades autoinmunes, alergias, reacciones realmente negativas, extremas, problemas de piel, acné, mucha inflamación que también puede agravar el sistema hormonal y provocar también problemas neurológicos, así que realmente queremos un intestino sano y bien, con buenas condiciones. ¿Y qué enfermedades como se asocian a la disbiosis? Pues síndrome metabólico, esteatosis hepática, hígado graso, enfermedades inflamatorias intestinales, croncolitis, síndrome del intestino irritable, autismo, aterosclerosis, alergias, asma. En realidad, trastorno del aspecto autista, perdón, y TDA, por ejemplo, por supuesto, no significa que curando la disbiosis ya es la solución a todo. Es una de las posibles causas que puede contribuir y que por lo tanto hay que investigar en estos pacientes. ¿Qué ha ocurrido? Disculpad. Pues que muchas veces, por falta de tiempo, por falta de interés, se engloba a estos pacientes con síntomas digestivos bajo el diagnóstico del intestino irritable, ¿no? Con toda la confianza, voy a hablar así. Eh, Tú tienes estos síntomas, tengo 10 minutos de consulta, ¿se te inflama el intestino? Bueno, te hago un cultivo, una analítica, todo bien, intestino irritable, ¿no? Y no puede ser, es decir, muchos pacientes que no se les ha estudiado ningún tipo de intolerancia alimentaria, problemas genéticos con la histamina, si tiene problema intestinal, intolerancia a la fructosa, si tiene SIBO, cómo está la microbiota que podemos observar en un test de heces, ¿no? Simplemente se hacen 4 pruebas y bueno, pues intestino irritable, ¿no? Y debes vivir con este diagnóstico para siempre y os harías cruces de la cantidad de gente con este diagnóstico que simplemente con un cambio de alimentación o
o tratamiento psicológico, un cambio en el estilo de vida, especialmente pues entrenando la fuerza, moviéndose más, pues ha conseguido deshacerse de todos esos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, os dejo aquí distintas posibles causas como un exceso de estrógenos, el hiperestrogenismo, síndrome de dominancia estrogénica, esas mujeres con mucho dolor menstrual, con mucho síndrome menstrual, incluso con endometriosis, con alteraciones de la duración del ciclo, menorragia, pueden también sufrir problemas intestinales, falta de ácido en el estómago, gastritis sin tratar, una mucosa muy débil y alterada, una mala alimentación, SIBO, sobrecrecimiento fúngico, presencia de parásitos, que muchas veces en un cultivo salen muchos falsos negativos. Hacemos un PCR de veces y encontramos presencia de parásitos o parásitos tropicales. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar causando los síntomas por los que te diagnostican síndrome del colon o intestino irritable y que muchas veces se pasan por alto en esas primeras consultas. Entonces, aquí os dejo distintos síntomas que yo pregunto en consulta y que nos dan un poco de indicadores sobre tu salud digestiva. Imagino que ya has hecho el test de cacas, así que imagino que ya vas con información sobre cuál es tu salud, pero bueno, yo te recomiendo que te hagas estas preguntas para saber si quizás podrías sufrir de una disbiosis intestinal, ¿no? Como se flotan tus heces, eso significa que tienes grasa sin digerir, si te pica la piel o tienes eczemas, eso está muy relacionado con la salud digestiva, con intolerancias, con inflamación. Tienes gases a diario, si huelen, no deberíamos tener gases molestos, sí un poquito, pero no gases molestos, esos que te cuesta de expulsar, que huelen como azufre, el reflujo, el ardor en la boca del estómago, esa barriga que crece a lo largo del día y pareces que estés embarazado o embarazada al final del día, dolor articular derivado de la inflamación de bajo grado, dolor menstrual, como hemos dicho, esa sensación de ansiedad cuando estamos hinchados, personas que les cuesta ganar masa muscular porque tienen una mala absorción. Si tú comes 3.000 calorías y absorbes 1.000, lógicamente va a ser muy difícil que cojas masa muscular. O, por lo contrario, personas que les cuesta bajar de peso, quizás por una mala absorción de nutrientes que afecta al tiroides o porque tenemos una microbiota que predispone a absorber de más o tengamos cierta composición de bacterias que nos predispone, alteraciones de las hormonas del hambre y la saciedad, la grelina, la leptina. Todo esto puede estar relacionado con una mala salud digestiva. Entonces, ¿qué tipos de disbiosis y desequilibrios encontramos? Que habéis visto en el libro, pero hay que emplear un poco más. Pues SIBO, SIFO, que es sobrecrecimiento fúngico, parasitosis, hipodiversidad, fagos. Eso lo podemos hacer con un test de PCR, con test de aire expirado. Podemos hacerlo también pues, con analíticas de sangre. Podemos investigar estos tipos de disbiosis. También puede haber hipodiversidad, que es que hay falta de bacterias buenas, ¿no? A veces esos síntomas no es porque haya una intolerancia o porque haya un sobrecrecimiento de microorganismos, sino porque hay falta de bacterias buenas como bífidos, Akkermansia, Lactobacillus, Roseburia, bacterias protectoras que generan ácidos grasos antiinflamatorios y que nos protegen y que por lo tanto ayudan a nutrir esa mucosa y que si faltan pues nos causan síntomas. Solemos hablar mucho del eje intestino y cerebro y por supuesto yo sí que considero que es nuestro segundo cerebro porque al final influye muchísimo en nuestra salud mental por tres razones, ¿no? Porque está conectado vía nervio vago, con lo cual pues cualquier alteración digestiva afecta a la salud mental y viceversa. Vía nervio vago que regula el sistema nervioso parasimpático, el sistema circulatorio, pues en el intestino se producen neurotransmisores, hormonas, metabolitos, multitud de nutrientes, perdón, multitud de metabolitos y moléculas que por vía sanguínea acaban atravesando la barrera hematoencefálica causando síntomas. Luego tenemos el sistema inmunitario, pues que lógicamente está concentrado en el intestino, ¿no? Y que si hay una alteración y una excesiva estimulación, puede también provocar alteraciones a nivel mental debido a la producción pues, de citocinas inflamatorias y péptidos antimicrobianos que lógicamente pues, promueven la inflamación de bajo grado. Pero hay más ejes, ¿no? Existe el eje intestino-cerebro, pero también el eje intestino-pulmones, intestino antimetabolismo, intestino piel, intestino corazón. Hay muchas enfermedades relacionadas con la alteraciones digestivas, como por ejemplo se ha visto pues, hígado graso en presencia, por ejemplo, de bacterias o de hongos productores de, por ejemplo, de etanol, en el caso de la cándida, o de otros tipos de metabolitos, como el de Mao, que contribuye también a la aterosclerosis, a la acumulación de placa. Bueno, en fin, hay muchísimas posibles causas. No significa que todas esas enfermedades, repito, se relacionan con
la microbiota, pero debemos de preguntar a los pacientes y unos mismos si tenemos alguna de esas enfermedades, cómo estoy digestivamente, porque podría ser una de las causas por las que mejoramos. Entonces, el primer pilar, ¿no? La nutrición, por supuesto, en distintos estudios se muestra que una dieta basada en alta en fibra, con vegetales, tubérculos, raíces, en fruta, rica en mono y ácidos poli y monoinsaturados, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de pescado. Nos ayuda también a promover un ambiente antiinflamatorio, no abusar de carnes. Con el libro se especificó cómo comer carne y cómo cocinarla para que sea segura para nosotros. Y que una alimentación pues rica en procesados, en ácidos grasos hidrogenados excesivos saturados, un excesivo consumo de alimentos y de calorías, un excesivo consumo de carnes, pues puede promover tener una microbiota menos sana y promueve pues el estrés oxidativo, tener problemas de exceso de colesterol, problemas de cáncer colorectal, enfermedades neurodegenerativas, problemas como resistencia a la insulina, ¿no? Porque sabemos que la inflamación de bajo grado de esta disbiosis que puede causar puede contribuir a tener problemas con el azúcar. Entonces, pues por supuesto, para mantener una microbiota sana se ha visto que la nutrición es fundamental. Entonces, pues una dieta mediterránea bien llevada es clave para ello. Por supuesto, una cosa muy importante es que estamos acostumbrados a picotear a todas horas y no dejamos descanso al sistema motor migratorio, que es el encargado de los movimientos intestinales que ayudan pues, a que no se acumule y fermente bacterias en el intestino y comida, ¿no? Y ayuda a que todo ese vuelo pues, tenga, no se quede días y días y días encerrado en ese intestino, sino que se evacúe a diario y que haga un movimiento correcto en el intestinal. Porque sabemos que si eso no ocurre, estamos más predispuestos a que se liberen sustancias como putrescina, cadaverina, sustancias muy tóxicas que se cuelan también en el torrente sanguíneo por esa excesiva fermentación, esas heces que se quedan ahí días y días. Y también promueve, pues eso, la alteración del sistema inmunitario y posible aparición de intolerancias alimentarias y problemas hormonales. Y una de las claves es no picotear entre horas, dejar al menos 3-4 horas entre comidas. Eso va a ser, se ha demostrado además por la ciencia, que esto, los estados de ayuno, no hace falta ayunar 24 horas que todas las semanas, pero sí que dejar un ayuno de entre 12 horas y entre la cena y el desayuno y dejar al menos 3-4 horas entre comidas, tenemos un aumento de bacterias beneficiosas y una mayor probabilidad de sufrir permeabilidad intestinal y el contagio y el sobrecrecimiento de bacterias patógenas, ¿no? Entonces es importantísimo los ritmos circadianos y el buen descanso. ¿Cómo debe ser entonces la alimentación? Pues libre de ultraprocesados, de alcohol, de bebidas ultrazucaradas, refrescos, dieta rica en almidón resistente como patata, boniato, ñame, plátano verde, no abusar de grasas saturadas y cereales y excesiva carne roja, consumo de fermentados frecuentes, chucrut, encurtidos, buenos niveles de vitamina D, especialmente en invierno, espaciar las comidas, como hemos dicho, limitar cantidades, no evitar esas ultracomilonas, sino de dar conectar con esas señales de hambre y comer hasta que nos sintamos saciados, ¿no? Y no picotear entre horas, porque al final no nos ayuda, ¿no? Y nos hace estar permanentemente liberando jugos gástricos y nuestro sistema inmunitario está ahí trabajando todo el rato y eso también nos fatiga más y satura nuestra digestión. Entonces, la alimentación, como veréis en el libro, es distinta con patología, sin patología, ¿no? Si eres una persona que tiene una buena salud intestinal, que simplemente quiere preservarla, ¿no? Y trabajar su longevidad y mantener una buena salud a largo plazo, pues sí que te recomiendo una dieta rica en fibra, un puerro, raíz de chicoria, espárragos, os he dejado una buena lista en el libro, alimentos ricos en ácido ascórbico, incluso en suplementos, el cardo mariano, incluso lo podemos tomar en forma de extracto, las legumbres, consumo de fermentados, kéfir, chucrut, nato, que son semi o curados, eso nos va a ayudar a preservar una buena salud intestinal. Sin embargo, con patología, cuando ya tenemos ese intestino que veías un poco hecho polvo, pues la capacidad de absorción de la fructosa, incluso de la glucosa en algunos casos, del sorbitol presentes en frutas, verduras, legumbres, pues nos cuesta mucho, mucho de digerir. De hecho, si hacemos test, vemos que directamente ni se absorbe esa fructosa y sorbitol en casos extremos, e incluso la lactosa, ¿no? Que, bueno, en algunos casos puede ser genética, pero en muchos casos se puede recuperar la tolerancia trabajando ese intestino y trabajando esas mucosas con glutamina, espino amarillo, aloe vera y ayudar a hidratarlas y haciendo un buen cambio de alimentación. Con lo cual esas personas deben llevar una alimentación distinta y más baja en fibra y legumbres
hasta que puedan ya tolerarlas y hasta que hayamos curado su salud digestiva, ¿no? Aumentar la proteína de origen animal, de pasto, carnes más bien suaves y un buen cocinado al vapor o al papillote, carnes de conejo, de pollo, de pavo, huevos, todo esto va a ser mucho más fácil de digerir que la pura fibra. Y recordar que el uso de laxantes causa permeabilidad y disbiosis. Debemos asegurar que vamos al baño todos los días. Idealmente sería, pues desde que nos vemos un vasito de agua ya, poder ir al baño por la mañana. ¿Cómo podemos asegurarlo, no? Regulando los estrógenos, por supuesto, si tenemos endometriosis, tenemos exceso de estrógenos, como y lo notamos en el dolor menstrual, en el carácter, en el dolor de seno premenstrual. Regular los estrógenos va a ser clave porque el exceso de estrógenos nos puede estreñir. Espaciar las comidas, tomar, por ejemplo, agua de mar, también puede ayudar a hidratar las mucosas y a ir al baño mejor. El ejercicio físico regular clave, no solamente caminar, el entrenamiento de la fuerza cardiovascular fundamental. Consumo regular de fibra, aceite de oliva, limón también, que ayuda a la producción de bilis y ayuda a digerir mejor las grasas. Magnesio tipo citrato puede ayudar a ir al baño. La GABA, el 5-HTP, el jengibre puede ayudarnos también como suplemento extra para dar un empujón. La posición, poniendo un banquito en nuestros pies, va a hacer que la posición del suelo pélvico pues, nos ayude más a hacer una mejor evacuación. Y los mucílagos que liberan el lino y la chía cuando nos cocemos también ayudan a, ese moco viscoso pues ayuda a que pase mejor el bolo y nos ayuda a expulsar y evitar esas heces tan duras que a veces nos hacen daño, incluso a veces provocan hemorroides o sangrado, ¿no? Segundo pilar, por supuesto, las emociones, regular nuestra salud mental. Sabemos que en el intestino producimos el 99% de la serotonina, sin embargo, es una mentira muy extendida. Esa serotonina no penetra la barrera amazoncefálica. Es decir, no tiene nada que ver con la serotonina que nos hace sentir felices o tristes, que se produce a nivel cerebral, pero sí que tiene efectos locales y sistémicos. Y la disbiosis se relaciona con neuroinflamación, con inflamación en el cerebro y con estrés psicológico. Pero, es decir, es una reacción bidireccional, ¿no? El estrés provoca alteraciones digestivas y las alteraciones digestivas pueden provocar alteraciones, digamos, neurológicas, ¿no? Eso lo veo en muchos pacientes. ¿Cómo funciona este eje, ¿no? Pues la activación del sistema inmunitario y la liberación de lipopolisacáridos, que son como unas moléculas que pueden liberar algunas bacterias intestinales patogénicas, provocan un aumento de mensajeros inflamatorios del sistema inmunitario y esos mismos LPS junto con las citocinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica causando neuroinflamación, presión, más tendencia a la depresión, ansiedad y se relaciona con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Y por otro lado, el uso de cortisol, estar bañado siempre con cortisol por ese estrés cronificado, altera la motilidad, ese peristaltismo, provoca una mayor sensibilidad al dolor, un mal funcionamiento del nervio vago, menor diversidad bacteriana, menor producción de ácidos grasos de cadena corta súper antiinflamatorios, una mayor predisposición a la inflamación, enfermedades crónicas, un sistema inmunitario débil y más propenso a infecciones, porque el estrés inmunodeprime, y una mayor tendencia a sufrir desbiosis e infección a nivel intestinal. Mayor tendencia a sufrir Helicobacter pylori, que nos contaminemos con parásitos de la comida o que tengamos una peor reacción, ¿no? Ante, por ejemplo, pues virus como el COVID. Entonces, al momento de abordar un síntoma, pues tengo que pensar cuándo comenzó, ¿no? Bajo qué contexto emocional, estilo de vida, si lo resolví o lo dejé pasar y lo dejé ahí enterrado. Si pienso en ese momento, ¿no? ¿En dónde lo siento? ¿No? Hay gente que somatiza mucho en el intestino. Entonces, de nada sirve curar con alimentación, hábitos de vida, etcétera, si a nivel emocional no estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre le digo a los pacientes que le den mucha importancia a esa parte y que piensen realmente en si tienen que tomar decisiones de vida, ¿no? A veces muchos pacientes notan que cuando se van de vacaciones no tienen ningún problema digestivo, mejoran totalmente, ¿no? O que han cambiado de trabajo, o que se han mudado de ciudad, o han dejado de vivir con X pareja o con sus padres, y de pronto ya no tienen ningún síntoma digestivo, ¿no? Pues ojo, pensar en qué momento apareció para evitar para solucionarlo, pero también para evitar recaer, ¿no? Y volver a caer en esa situación. Os dejo aquí distintas herramientas que os he dejado en el primer capítulo, de hecho, del libro, que podéis hacer para ayudar a regular vuestro sistema nervioso y hacerlo entrar en este mood de calma, relajación y digestión para poder digerir correctamente. Y finalmente, una buena detección precisa de intolerancias alimentarias y
celiaquía o sensibilidad no celíaca al gluten. Hay distintos tipos de intolerancia. Hay una que es la mala absorción a carbohidratos. Algunas personas tienen mala absorción a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa, incluso a la glucosa. Personas que toleran muy mal las frutas, las verduras, incluso los cereales, ¿no? Y eso es porque ha habido tanto daño en las vellosidades intestinales que no son capaces de digerirlo. Y eso se puede hacer con un test de aire aspirado, con lo cual aquí la dieta sería pues, hacer una dieta baja en esos alimentos, en ausencia del alimento que te haya salido que tienes mala absorción y al poco tratar la mucosa, tratar la disbiosis con herbáceos, con plantas medicinales, con probióticos. En algunos casos es necesario utilizar antibióticos, pero vamos a intentar prescindir porque también daña el resto de microbiota, con probióticos, con distintos alimentos que son prebióticos y hacer luego una reintroducción de alimentos para que vuelvas a tolerar otra vez, que la gran mayoría de veces se puede retolerar de nuevo. Luego, definir tu relación con el gluten, ¿no? Hay mucha gente, como os explico en el capítulo del gluten, que no es celíaca. Celíaca, pues la celiaquía típica no es la más común, que es la que presenta síntomas digestivos, tiene anticuerpos positivos en sangre al gluten, al gluten, disculpad, como la antitransudaminasa tipo 2 IgA. Los celíacos para diagnosticar necesitamos una biopsia positiva, ¿no? Y una prueba genética positiva y una mejoría de los síntomas con la retirada del gluten, que eso lo va a hacer un digestivo o en acompañamiento de un nutricionista especializado. Pero luego tenemos esas personas que realmente se encuentran muy mal, incluso igual de mal que un celíaco, incluso con trazas en algunos casos, al consumir gluten, pero a día de hoy no existe ninguna prueba que puedas ver que tú realmente eres intolerante y realmente simplemente se hace por exclusión. Es decir, se hace una retirada de gluten por 4 semanas y se reintroduce por 2 semanas y se evalúan los síntomas y ahí es cuando te lo diagnostican. Entonces, bueno, saber que aunque no seas celíaco te puede sentar mal el gluten y que hay que mirarlo bien porque muchas personas no presentan síntomas digestivos, sino otros síntomas neurológicos como ataxia, desequilibrios, pérdida de coordinación, depresión, ansiedad, problemas de piel como dermatitis herpetiforme, aparición de moratones, se relaciona también incluso con episodios de pánico o de manías o depresiones recurrentes. Entonces, vale mucho la pena que investiguemos. Si notamos, tenemos como el que ha detectado que el gluten no nos sienta muy ahí o incluso no únicamente el gluten, ¿no? Existen también otras proteínas del trigo, aparte del gluten, que también sientan mal, ¿no? Hay personas que también celíacos, por ejemplo, o con sensibilidad al gluten o celíaca, que reaccionan mal al maíz, al arroz, a la quinoa e incluso a la avena. Entonces, ojo, porque hay que ver en estas personas, detectar si les sienta bien o mal. No digo retirarlo todo, pero sí que es prudente revisar estos alimentos porque en algunos estudios muestran que puede haber también por similitud de las moléculas, una reacción negativa. Y luego la histaminosis alimentaria no alérgica son intolerancias a ciertas proteínas, pero que no son alergias, que están mediadas por otro mecanismo. Se hace un examen de sangre y podemos ver si reaccionas a proteínas negativamente, ¿no? Eso suele pasar cuando ha habido mucha permeabilidad intestinal y largas cadenas de proteínas y aminoácidos se cuelan en el torrente sanguíneo por mucho tiempo y nuestro sistema inmune los identifica como patógenos y crea intolerancias en muchos casos transitorias, ¿no? Que no, con un buen tratamiento de mucosas, probióticos, etcétera, se puede retolerar otra vez ese alimento. Así que, bueno, un poco el abordaje, y es un poco lo que hacemos en consulta, pues es un buen análisis de la persona a nivel emocional, análisis de la microbiota, de las intolerancias, tratamiento de esas mucosas, ¿no? A la derecha vemos esas vellosidades que están cubiertas por un moco, pues las podemos hidratar con agua de mar, con aloe vera, con zinc, con glutamina, con vitamina A, durante varios meses para reforzar y tener un moco fuerte, para que luego pues, los probióticos, los herbáceos, todo ese tratamiento de la microbiota lo pueda tolerar. Resolución de la disbiosis, repoblar con probióticos y reintroducir pues, los alimentos que habíamos retirado. Así que bueno, quiero acabar esta presentación con una frase que me gusta mucho, que dice, cuida de tu microbiota y ella cuidará de ti. Realmente es muy importante, existen muchos mitos alrededor, es importantísimo que nos asesoremos con un buen profesional para que nos guíe, porque no es fácil y a veces le afecta a muchas otras cosas, las emociones que a veces son difíciles de controlar, a veces tenemos situaciones de vida que nos es difícil cambiar. Y bueno, también hay mucha desinformación respecto a la alimentación. Como veis, es muy diferente la alimentación con patología que sin patología. Entonces, bueno, sabemos que es muy importante para la longevidad y para tener una buena calidad de vida, en definitiva, nuestra salud digestiva. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y si esta clase pues, no ha sido suficiente, pues te explico un poco cómo en mi equipo pues, podemos ayudarte de forma personalizada.
Nosotros somos 20 profesionales sanitarios en que atendemos tanto en diferentes áreas, pues tenemos el equipo de nutrición y psiconeuroinmunología para problemas digestivos, hormonales, embarazo y posparto, lactancia, hipotiroidismo, problemas de endometriosis, de síndrome del ovario poliquístico, es decir, atendemos multitud de patologías desde la nutrición, PNI, también eh, disponemos de médicos integrativos que también nos ayudan en algunos casos, ¿no? Programación de ejercicio físico y consultas de psicología, es el servicio de salud mental. Y todos trabajamos en equipo y en sinergia para ayudar a esas personas que lo necesitan. Aquí parte del equipo del cual estoy muy orgullosa de haber formado en estos últimos 6 años, que hemos creado mucha piña, trabajamos en cómo estamos siempre comentando nuestras picadas en grupo y es un poco un sueño hecho realidad que estaremos pues, encantados de atenderos. Así que si quieres agendar cita o tener más info sin compromiso, pues nos puedes escribir al WhatsApp, al correo, vía Instagram o en la misma web en el formulario que estaremos encantados de atenderte. Así que feliz lectura, muchas gracias por estar aquí, por escuchar todo mi rollo. Espero que tengas, te deseo unas muy buenas digestiones y una muy buena salud en los próximos años. Un beso muy grande.